En esta presentación se abordará el tema de técnicas para la evaluación no destructiva de anomalías de fabricación en aerodiscos de rotor del motor. Las turbinas de gas generalmente sirven como motor rotatorio para nuestras aeronaves. Uno de los componentes básicos de las turbinas son los discos del rotor y los alabes rotatorios. Los discos de las turbinas trabajan con una gran diferencia de temperatura entre su periferia y su centro. A estos esfuerzos térmicos se añaden los producidos por la fuerza centrífuga, las grandes vibraciones y los efectos giroscópicos. La acumulación de estos esfuerzos no debe producir más que deformaciones mínimas, compatibles con el juego permitido entre el conjunto compresor, turbina y el cárter. Las roturas de los discos del rotor en motores aeronáuticos deben evitarse con la mayor probabilidad posible. Las estadísticas muestran que aunque la industria de los motores aeronáuticos invierte grandes esfuerzos en el aseguramiento de la calidad, las anomalías inducidas por fabricación se están convirtiendo en la razón más importante en las fallas de los discos. Es por ello que es importante tomarlas en cuenta durante el mecanizado de piezas críticas. Dentro de las anomalías de fabricación tenemos dos categorías relevantes para nosotros, que son las anomalías no geométricas y las geométricas. Entre las no geométricas tenemos la de inclusión de material extraño, que como su nombre indica, es cuando el material proveniente de la herramienta se incrusta en nuestra pieza de interés. Esto es ocasionado por la rotura de la herramienta durante el proceso de mecanizado. Otra de las anomalías es la de microestructura distorsionada y o bandas de cizallamiento adiabáticas por rotura de la herramienta. Esta nos dice que aunque no hayan quedado residuos de la herramienta, se va a presentar distorsión en la microestructura, y en casos de piezas de aleaciones de titanio, se tiene una tendencia a formar bandas de cizallamiento adiabático por la gran energía del impacto. ¿Qué es la distorsión microestructural debido a la fricción con material de la herramienta que no corta? En muchas ocasiones errores de programación o de selección en la herramienta pueden provocar el contacto de las piezas que no cortan con la superficie mecanizada. Esto podría provocar un sobrecalentamiento o distorsión microestructural e incluso grietas en la superficie del componente. El plugging es un fenómeno en el que pequeños volúmenes de material se desprenden de la superficie, lo cual conduce a presiones superficiales muy pequeñas. El reposicionamiento del material parental, también llamado embadurnamiento, es la unión del material de viruta a la superficie bajo alta presión y generación de calor local. Para reducir estas anomalías, ciertos programas han realizado ensayos no destructivos, I&D, los cuales son pruebas que utilizan diversas técnicas de inspección con el fin de analizar y evaluar las propiedades físicos, químicos, mecánicos o dimensionales de un material, componente o sistema, sin afectar su estructura, funcionamiento y forma original, para así verificar que cumplan con los requisitos de calidad. Para el análisis de inclusión de material extraño después de la ruptura de la herramienta se utilizaron diferentes métodos no destructivos. Uno de ellos fue el de corriente de Foucault, en el cual para realizar las pruebas se tomaron bloques a los cuales se les incrustó el material extraño, en este caso carburo de tusgueno. Para el análisis se introdujo el material a profundidades específicas con brocas de diferentes diámetros para realizar una comparativa entre ellos. El primer experimento que se hizo fue el de corriente de Foucault, en el cual el bloque de las pruebas se hicieron agujeros con diámetros de 2 milímetros para hacer la comparación. En uno de los casos se mantuvo el carburo de tusgueno dentro del bloque y en el otro se retiró, tal como se puede observar en la ilustración. Por otro lado, en la segunda imagen tenemos una gráfica que nos representa la impedencia de la corriente en el bloque con el agujero vacío y con la inclusión del carburo de tusgueno. En este se puede observar la diferencia del comportamiento de la corriente en cada bloque, siendo muy notorio el cambio cuando el material permanece en el bloque. También se utilizó el método de detección de magnetismo de remanencia mediante un gradiómetro Fluidscape, en el cual se utilizan bloques de titanio y de igual forma el material extraño incrustado es carburo de tusgueno. Se utilizaron brocas de 0.05 milímetros de diámetro con una longitud de 0.14 milímetros para realizar el orificio de 50 micrómetros. Aquí podemos observar en la ilustración donde se compara el tamaño con un cabello humano. Para aplicar este método lo que se hace es magnetizar el bloque, lo cual también magnetizará el material incrustado para después escanearlo y así obtenemos las siguientes imágenes, las cuales ya procesadas nos dan como resultado la última, que nos da el comportamiento del bloque y el carburo de tusgueno, que como podemos ver en esta imagen nos representa una forma bastante clara y precisa de dónde existe el orificio y la incrustación. En este ensayo también se utiliza el método de corrientes de Foucault, pero en vez de ser un bloque de titanio se utiliza un tubo, en el cual se incrustará el carburo de tungsteno. Para recrear el accidente de la forma más real posible, se rompió un microtaladro que atravesaba el tubo. El diámetro de las brocas era de 0.07 y 0.15 milímetros. Para la recopilación de datos en este ensayo se utilizan dos tipos de sondas, una que funciona de forma externa llamada EasyGap Probe
y una que funciona por dentro del tubo, que tiene una forma cilíndrica, llamada Easy Cylinder Core Pro. Ambas ondas se pueden observar del lado derecho de la imagen. En el lado izquierdo vemos dos imágenes que nos representan las inclusiones en nuestro tubo de titanio, dependiendo de la sonda que se utilizó. En la parte central de la imagen vemos las gráficas de impedancia. Estas nos indican dónde existe una perturbación de la corriente que pasa a través de nuestro tubo de titanio. Como podemos ver, son bastante similares, pero presentan algunas diferencias. Sin embargo, esto no es tan relevante, puesto que ambas se presentan en los mismos lugares y nos ayuda a detectar la anomalía, sea cual sea la que utilicemos. Para los siguientes métodos no destructivos se analiza la anomalía, microestructura distorsionada y bandas de corte adiabáticas por rotura de la herramienta. Esto se aplica principalmente a cuando las herramientas están funcionando a grandes velocidades, lo que genera la microestructura distorsionada y las bandas de corte adiabáticas. Para este experimento se utilizaron placas de titanio. El primer método utilizado fue el de Blue Edge Anodize, el cual sirve para detectar anomalías en piezas de titanio. Su funcionamiento es creando una capa de óxido azul en la superficie y detectando dónde existe un cambio en la microestructura de la superficie. En la primera imagen podemos observar uno de los resultados obtenidos. Como se puede apreciar, no es muy distintivo el cambio. Sin embargo, sí se puede detectar un ligero cambio de color. Del lado derecho se puede ver un poco más claro dónde existe la anomalía, puesto que aquí se puede apreciar de una forma mejor dónde existe la banda de cizallamiento generada. El siguiente método utilizado fue el de corrientes de Foucault con presentación Ciscan, el cual funciona detectando la diferencia entre la conductividad de corriente en la pieza. Del lado izquierdo podemos ver la anomalía, una es sin filtro y la del lado derecho es con filtro blanqueador. Como podemos ver, ambas son claras, pero la más detallada es la que contiene el filtro blanqueador. Del lado derecho tenemos las gráficas que nos describen el comportamiento de la conductividad en la pieza. De igual forma, en la parte de arriba no tiene filtro y abajo tiene filtro. En la de arriba podemos observar que en la parte donde no existe anomalía existe mucha perturbación, a diferencia de cuando contiene filtro. A pesar de eso, sí se puede detectar la anomalía, su ubicación, su profundidad o su espesor fácilmente, pero es mucho más fácil de apreciar si utilizamos el filtro blanqueador. Por último, se utilizó la magnetometría de devanado serpenteante. Esta nos ayuda a detectar las zonas de transformación microestructural. Como se puede observar en la imagen, se presentan las anomalías como puntos rojos o como zonas rojas. En esta gráfica es fácil de identificar la aplicación de esta anomalía. Para crear esta anomalía se presionó un accesorio de herramienta contra una pieza giratoria de titanio. El resultado fue una superficie muy manchada con zonas de grietas abrasivas, poco profundas. Esta superficie se volvió a trabajar con la profundidad de corte más baja posible para obtener una superficie lisa que no mostraba anomalías visibles. Se aplicó el método de eddy current, pero por medio de este no se pudo detectar ninguna indicación. Por el método de anodizado con grabado azul, mostró rayas de diferentes colores que corresponden a zonas de diferente microestructura afectada. Azul estado B pintó con diferentes tonalidades azules la pieza según su microestructura y, como se puede observar en la imagen, se aprecian los rasguños causados por la herramienta en nuestra pieza de titanio, presentándose como rayas blancas. En este caso es canalizar por medio del método de Foucault para observar su comportamiento. Como se puede observar en la imagen, se utiliza un bloque que parece haber sido trabajado por una herramienta de forma horizontal, generando el bloque. Esta sección nos muestra, gracias a un cambio de color, la ubicación de las anomalías existentes. En esta misma imagen también vemos más de cerca las anomalías presentadas en la pieza y en la ilustración. Y en esta otra apreciamos aún más de cerca el comportamiento de 3 de las anomalías presentadas. En la primera imagen se logra identificar más claramente las anomalías, pues a simple vista se detectan las irregularidades en la superficie tanto de desprendimiento de material como montículos causados por inclusión de nuevo material proveniente de la herramienta. La última anomalía es la de material parental vuelto a depositar. Dentro del artículo estudiado solo se muestran los resultados y no se presentan claramente cuál fue la metodología, por lo que a continuación nos enfocaremos más en los resultados. Primero se utilizó la inspección óptica automatizada, la cual funciona con un láser. Con este método se logró detectar defectos menores de 0.2 milímetros en una superficie plana. Como hemos observado en las anomalías anteriores que utilizan el método de inspección por corrientes de Foucault, obtenemos una gráfica que nos representa el comportamiento de la corriente a través de la pieza analizada. En este caso, se nos presentan dos perturbaciones en la conductividad, lo cual nos indica que existen dos perturbaciones en esa posición.
Gracias al artículo presentado anteriormente, pudimos conocer los ensayos no destructivos, observando el análisis de estas piezas mediante diferentes métodos sin tener que afectar su estructura o funcionamiento. En el resultado anterior pudimos analizar cómo es que cada método tiene diferente utilidad para detectar diferentes defectos o anomalías que dependerán tanto del material como de la manufactura que se empleen, por lo que cada uno nos dará una eficiencia o una efectividad diferente. Por ello es necesario conocer cómo y cuándo es que podemos utilizarlos, ya que como lo observamos, existen pruebas que solo nos complican el análisis sin darnos un gran resultado, como en el caso de inspección por Foucault, que es de gran utilidad para anomalías pequeñas, pero como ya lo revisamos anteriormente, para anomalías de mayor tamaño el proceso se complica. Gracias a los resultados obtenidos en esta investigación, podemos apreciar que para cada anomalía existe un método que mejor funciona. Por ejemplo, el método más utilizado en este estudio fue el de corrientes de Foucault, y a pesar de que se obtuvieron muy buenos resultados en la mayoría de los casos, hubo una anomalía en la que los resultados no lograba detectar la anomalía. Otro método que se destaca es el de Blue Edge Anodize, el cual sí nos da resultados buenos, sí se puede detectar la anomalía, pero no son tan claros y dependen de supervisión visual por parte de un humano, por lo que tiende a haber más errores. Con este pequeño análisis de los métodos, llegamos a la conclusión que cada método va a funcionar mejor bajo ciertas circunstancias y dependiendo de las necesidades de quien realiza el ensayo. Es importante tomar en cuenta diversos factores como el tamaño de la anomalía, la procedencia del defecto o su tipo, el material de la pieza, incluso la velocidad para realizar el ensayo, la exactitud, entre otras cosas, y así se lograrán ensayos de mejor calidad. Desde hace algún tiempo se ha comenzado a aplicar distintas técnicas y métodos en la fabricación industrial con la finalidad de reducir costos de producción y elevar la efectividad de esta misma. Gran parte de estas técnicas se encuentran enfocadas a la detección de anomalías presentadas en piezas sometidas a procesos de mecanizado. Y en base al trabajo que hemos elaborado, es sencillo comprender que para lograr una adecuada detección de anomalías, evitando modificar las características de la pieza, es importante seleccionar la técnica correcta. Siempre existen técnicas que resultan ser de mayor utilidad para determinadas situaciones, mientras que otras simplemente no cumplen con los criterios necesarios o suficientes para realizar una detección de calidad. En el caso particular de la industria aeroespacial, logrando evitar la aparición de estas anomalías por medio de su oportuna detección, se asegurará la fabricación de piezas fiables que favorecerían la seguridad de las aeronaves de las cuales serían parte. Tomando como ejemplo la investigación realizada en esta presentación, los discos del rotor pertenecientes a las turbinas de una aeronave son piezas con importancia crítica para el funcionamiento adecuado del avión. Una anomalía en estas piezas podría provocar alguna falla, comprometiendo la funcionalidad de la aeronave y la seguridad de sus pasajeros.